Gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast. Mauri, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente, gracias por estar. Hola Edu. ¿Cómo estás? Acá todo bien, por suerte, y acá en otra emisión de Sendero Negro una vez más. Gracias, Che, por estar. Bueno, eh, vamos a trasladarnos, Mauri, a 1973, precisamente un día lunes, el 29 de octubre. Algo le pasa a Carlos Argüello Valvidares, de 43 años, junto a su hijo, Manuel, de 12 años. No quiero ahondar mucho más en una introducción, sino que hay mucho por contar. Mauri tiene mucho por contarnos y enseñarnos sobre este caso. Mauri, ¿cómo podemos dar inicio a este caso que ocurre precisamente es en Argentina, ¿no? En provincia, si no estoy mal. Sí, ocurren en el partido General Pinto, en este lugar que se llama Gunter, más Ujú. precisamente en una propiedad, una especie de finca, o sea, un campo, Ok. de una familia que se llamaba Urricarriet. Y bueno, Carlos Valvidares era como el peón desde este lugar, ¿no? Junto con su hijo, ellos estaban a unos 25 kilómetros en General Pinto. Se dirigían a hacer unas tareas de ahí de mantenimiento, que cuidaban este lugar con su hijo a caballo. O sea, desde este lugar recorrieron 25 kilómetros a caballo hasta esta finca. Bueno, antes de analizar un poco el caso, lo que vamos a ver en estos próximos capítulos, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos anteriormente con estos casos donde hay estos módulos que tienen una conexión, yo creo, entre sí. Bueno, vamos a ver unos 3 casos argentinos, el cual yo creo que tienen una conexión también, que son, uno es este, vamos a empezar con este, que es el más tranquilo, digamos, de por sí, no fue muy fatal, y otros dos que sí tuvieron sus consecuencias un poco negativas, que son el caso de Dionisio Yanca y el caso de Fermín Sayago. El caso de Yanca, coincidentemente, sucedió en este mismo mes y en este mismo año, un día antes de lo que le sucedió a Carlos Argüello Valvidares. De hecho, hay unas características muy similares, que los seres parecieran ser los mismos o muy similares. Y bueno, esto va a ser una introducción a estos otros 2 casos que son un poquito más fuertes, son un poquito más sensibles. Yo creo que en ambos, todos los 3 casos tienen una conexión. De hecho, hay una conexión más fuera del país, de estos casos de Argentina. Durante este mes y en este mismo año, sucedía el 11 de octubre, sucedía el caso de Pasca Goula en Estados Unidos, que es un caso importantísimo, el cual yo también creo que está conectado. Hay muchas características que son muy similares. No se han tocado ni visto en ningún otro lado, solamente los vamos a ver acá, como una introducción. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Vamos a empezar con este caso, que es el más suave, y de hecho es el primero, digamos, en la línea de tiempo. Bueno, en este lugar, obviamente, como característica principal, se encuentran las vías del tren. Justo cruzan por este campo. No son las del General Belgrano, son las del General San Martín. Pero Ujú. bueno, tenemos una pista, que es ese famoso polo de atracción. En esos días hubo unas intensas lluvias en el lugar, lo cual quedaron como una especie de bañados, como unos lagos en el campo. Por eso ellos se tuvieron que trasladar en caballo hacia este lugar, porque era imposible entrar de otra manera. Bueno, y en un descanso de estas rutinas diarias que hacían en estos lugares, Carlos se sienta a tomar mate, básicamente, que es algo típico que hacemos acá en Argentina. Tienen como una especie de garita, como un puesto abandonado, él se sienta a tomar mate, cuando su hijo le señala que vea algo raro, que vea a unas especies de personas, lo cual pensaron que al principio eran unos niños. Es evidente que en el transcurso del relato, si bien ellos dicen que estas personas se encontraron a 100 metros, hubo unos relatos posteriores del hijo que decía que estaban un poco más alejados todavía. Yo creo que estas personas estaban bastante alejadas, mucho más de 100 metros, lo cual los relatos tal vez pueden tener algunas confusiones, ¿no? Debido a la distancia. Cuando los empiezan a observar con mayor atención, se dan cuenta que eran medios extraños, y Carlos exclama: esto no es cosa buena. Es una frase típica que se dice
este caso que Carlos exclama. Y el hijo se empieza a asustar y decide no seguir observando mucho, no prestarle mucha atención porque parecía algo extraño. O sea, se notaba que algo raro sucedía, ¿no?, con estos seres. Ellos describen como que les parecía que flotaban en el agua. También había un molino ahí al lado, junto a ellos. Y se encontraban de espalda a los testigos. La descripción que ellos dan de estas personas son que tenían una especie de mono ajustado al cuerpo, muy similar al color de la piel, o que estaban desnudos o que tenían un mono ajustado al cuerpo. Vamos a poner una ilustración que es muy conocida, que es de esta revista, Cuarta Dimensión. Gracias. La pude conseguir, gracias a Dios. Es una ilustración muy buena. Así se veían más o menos. Él dice que esta mujer tenía unos 1,60 m, 1,65 m de estatura y que los hombres eran un poco más bajos. Recordemos, como digo, que ellos aparentemente estaban bastante alejados. Del otro, esta laguna, digamos, se interponía entre ellos. La mujer tenía una ropa de un traje negro, a diferencia de los otros. Llevaba unas botas del mismo color, pero con una franja blanca. Y él describe que las botas de esta mujer pareciera que tuviera como alas, ¿no? Como que tenía como una abertura. Yo creo que esta abertura, hay muchas botas que tienen un cierre, ¿no? Algunas dicen cremallera, que se abren. Yo creo que él tal vez vio algo así y bueno, lo exageró un poco. Yo creo que la percepción a veces de las cosas, al tenerlos a mucha distancia y depende de la cultura de cada persona, lo pueden percibir de manera extraña, ¿no? Si bien la situación era muy extraña, yo creo que muchas de las descripciones tal vez pueden llegar a ser erróneas, ¿no? No del todo precisas. Más por la distancia en la que se encontraban, ¿no? Claro, yo creo que estaban a más de 100 metros, tal vez un poco más. Según el mapa, obviamente estaban dentro de todo cerca, pero yo creo que la observación que ellos tenían no era tan precisa como para realmente representar estas cosas tan fantasiosas como de flotar o de una bota que los hacía volar. Yo creo que tal vez esta chica tenía unas botas desprendidas o algo así. Evidentemente estaban haciendo algo, ¿no? En algunos momentos del relato pareciera como que se estuvieran relajando, tal vez al lado del lago, tal vez se pararon ahí en el agua por alguna razón, pero bueno, lo vamos a ir viendo. A veces se pone un poco más extraño todo, ¿no? Bueno, Carlos describe a estos hombres de color pelo rubio como si estuvieran engominados, como si tuvieran fijador en su pelo. Dice que caminaban con los brazos pegados al cuerpo, dice que en algunos momentos daban como saltitos. Eso es lo que él percibía, digamos. Y en un momento les pega un grito, le dice, ¿qué hacen ahí? Una cosa así. Después de un rato les convida, como haciéndole gestos de si quisieran tomar mate, y estas personas lo ignoran. Él dice que en un momento, él dice que de estar de un lado de la laguna aparecen del otro lado como mágicamente, como si se hubieran teletransportado. Vuelvo a repetir, yo creo en este caso, me parece que él vio lo que vio, pero tomaría con pinzas todo lo que él cuenta en el relato, estas características muy demasiado extrañas, digamos. Bueno, los hombres dice que eran un poquito más bajitos, con este pelo rubio, como que de fijador, una vestimenta bien pegada al cuerpo, que de una tez blanca, sus frentes parecían anchas y con una nariz pequeña, y bueno, y se movían de esta manera que describí antes. Estas características son muy coincidentes con este caso que vamos a ver más adelante, que es el caso de Yanka. Y ahí mismo, en ese mismo sector, a unos 20 metros, aparentemente estaba la nave, ¿no?, que los transportaba o que los trajo a ese lugar. Él decía que tendría unos 5 o 6 metros de diámetro, y que del medio de esta nave se veía una luz muy intensa que salía, que a él lo encandilaba. O sea, en ningún momento pudo ver exactamente la forma. Él la describe de una forma rectangular, digamos, y que emitía como una especie de sensación calórica. Pero sí hay que tener en cuenta de que dentro de todo la nave que los transportaba no era un plato volador gigantesco, sino que era una nave muy pequeña, 5 o 6 metros de diámetro,
no es demasiado. Tal vez sea un poco más grande que un auto, digamos, no mucho más, ¿no? Bueno, bastante más grande que un auto, pero me refiero a que no pareciera ser un plato volador o algo así, digamos. Además de esta sensación calórica, Carlos en un momento intenta acercarse, dice que se acerca de esos 100 metros a unos 80 metros, pero dice que entre esta luz que lo encandilaba y esta sensación de calor, él sentía como que había algo que le impedía acercarse más y al caballo también le molestaba, que bueno, es una característica muy conocida esta de que los animales siempre están molestos, ¿no? Con esta situación, con esta energía que rodea a estas situaciones. Bueno, entonces él se mete un poco en el agua con el caballo, llega digamos, a acercarse un poco más, pero bueno, no puede. Entonces pega la vuelta, se vuelve y dice, bueno, no se puede ir entre el barro, el agua y todo esto, no. Hace una retirada, digamos, de la situación. Así que bueno, él sigue tomando mate, sentado en un banco, mirando, ¿no? Como diciendo, ¿qué será esto, no? Sigue observándolos y ve que estos tipos, o sea, tomaban medidas, la mujer le daba como unas órdenes, levantaba el brazo y los tipos caminaban. Se notaba como que la mujer era, digamos, la líder de estos seres, ¿no? ¿Qué más? Bueno, él dice en un momento que esta comunicación que ellos tenían era como una especie de sonido de chillido, de radio, como una radio mal sintonizada. Lo cual es algo muy común en la casuística de este tipo de seres. Este tipo de seres nos recuerda mucho a los seres de humo, a estos casos de España, donde ha habido, no vamos a entrar ahí, pero ha habido unos ciertos... Hay muchos casos en los que estos seres tienen esta voz de radio descompuesta. De hecho, el caso de Yanka se nombra también. Hay casos de hombres de negro. Hay muchos casos donde estos seres tipo nórdicos tienen estas comunicaciones como de radios descompuestas. Esto es algo también muy a tener en cuenta. Fabio Serpa, tanto en este caso como en el caso de Dionisio Yanka, él nombra y cita a estos seres como de una raza eslava. La raza eslava, si bien son parecidos a los nórdicos, no es lo mismo. Los eslavos tienen un pelo más que rubio, se le dice rusé o rosé, que es ese pelo cobrizo, ¿no? Entre mezcla de rubio y castaño. Fabio Serpa siempre los nombró como eslavos, de digamos, un aspecto eslavo más que nórdico, que es el que de hecho, cuando vemos esta revista, creo que tienen una pinta de rusos bárbara, ¿no? Tal cual, entonces, sí. Más allá de que la mujer esta tenía pelo negro, cuando toquemos el de Yanka vamos a ver que era más rubia. Bueno, entonces en determinado momento estos seres después se acercan a un tanque de fibrocemento que había ahí. O sea, había varias cosas acá, estaba el molino, la vía del tren, esta laguna, este tanque de fibrocemento. En un momento ve que es como que se agachan, como que los espían de ahí. O sea, unos movimientos muy extraños hacían estos tipos, ¿no? Bastante raros, digamos, para ser seres humanos normales dentro de todo, más allá de estas características de teletransportación que Carlos da. Más tarde él trata de vuelta a acercarse, haciendo circular, quiere, digamos, recorrer esta laguna por alrededor a ver si llegaba. Pero bueno, tampoco pudo acercarse. Esto comenzó a eso de las 5:20 de la tarde. Todo el episodio duró como una hora y media. Ahí pudo ver, circulando la laguna, pudo ver que este objeto era más alto que las personas. Es una característica muy importante. Esto nos hace acordar un poquito al caso de Loni Zamora también, cuando Loni Zamora decía que eran chiquitos, que eran como niños. De hecho, ellos también interpretaron que eran como niños. Pero yo creo que ese paralaje del tamaño de las personas se debe a que están a la altura de esta nave. Tal vez uno está acostumbrado a ver las personas al lado de un auto. Entonces, es como cuando uno las ve al lado de un tractor. Tal vez de esa ilusión de que son más pequeños, también por la referencia, ¿no? de esto. Pero esto también me hace acordar un poquito. Sí, y vuelvo y te insisto, ¿no? La distancia en la que está, hay que ver si él estaba más abajo y ellos un poquito más arriba en la distancia o viceversa. La distancia va a jugar mucho con eso, ¿no? Como una ilusión óptica. No sabes si la nave es más alta y ellos más chicos, o ellos más grandes y la nave más chica.
¿sí? ¿Va a jugar eso también en contra o a favor? Exactamente. Me vas a acordar un poco a eso, esa duda, ¿no? Con respecto al tamaño, Ujú, respecto a la tal cual. apariencia. Siempre está, ¿no? Todas las personas perciben las cosas de distinta manera. Algunos lo van a decir que eran gigantes, otros van a decir que eran Ujú, enanos. tal cual, sí. Pero siempre cuando la situación es extraña, es como que ya el cerebro tiene una preparación en la que tal vez la percepción no sea precisa, cuando son situaciones fuera de lo normal, extraordinarias, digamos. Bueno, en esa situación que él trata de rodear la laguna, salta una especie de cerco donde había una cerda que estaba, una chanchita, digamos, que estaba muy alterada por la situación. Otra vez, digamos, esta sensación en los animales extraña cuando pasan estas cosas, que huyó rápidamente la chanchita esta, y en ese momento ahí él siente un olor a azufre, seguido de una sensación de sueño que lo invadió por un instante. O sea, digamos, se estaba acercando por alrededor. Entonces, en ese momento, él dice que siente como un estampido, ve como una... Eso es importante, él siente como una especie de explosión, digamos, que pareciera que fuera el despegue de esta nave, junto a este olor a azufre. O sea, esto nos está diciendo, nos está de alguna forma dando algunas características de un despegue. Si él nos está diciendo que siente un estampido y que siente un olor a azufre que lo invade de este sueño, o sea, como que lo intoxica un poco, que esto nos hace recordar un poco a otros casos, como el monstruo de Flatwoods, como el de Lonnie Zamora también, donde hay un despegue. Acá estamos viendo también que hay una característica que no es una antigravedad. O sea, no es un plato volador, no es antigravedad. Estamos viendo que hay cabos que se pueden atar a otros casos. Ujú. Bueno, y ahí estos seres desaparecen, él no los ve más, y el episodio básicamente termina. Al otro día, Carlos le cuenta al señor Urricarrieta, al dueño de la finca, lo que había sucedido, y le dice, bueno, vamos a ver qué hay, si pasó algo. Bueno, encontraron una serie de huellas. Encontraron las huellas de lo que sería la nave, el objeto. Son unas huellas triangulares en forma de rectángulo, o sea, como si tuviera 4 pads. Esa nave, marcadas, son triangulares evidentemente porque tuvieron alguna especie de deslizamiento sobre la superficie. Y encontraron una sola huella, o un par, creo, si no recuerdo mal, de unos supuestos, como una especie de pata, digamos, que parece como una garra, parece en el gráfico, digamos, que se expresa, que lo vamos a poner, pareciera como la garra de un león, no sé, es raro, es como si hubieran tenido un zapato con unas garras, Ujú. es extraño. Pero bueno, yo no descarto que tal vez algún animal haya dejado, después de la situación o antes, alguna huella. Evidentemente no se encontraron todas esas huellas de todo ese, digamos, ese recorrido que hicieron estos seres, si no se hubieran encontrado más. Pero recordemos que hubo lluvias, hubo ciertas condiciones climáticas que tal vez borraron mucho de la evidencia. Si bien las huellas de la máquina eran profundas, digamos, de esta máquina o de este dispositivo que estuvo ahí, del recorrido de estos seres, o digamos de lo que caminaron en ese lugar, solo se encontró esta huellita que parece más una garra de un animal, pero bueno, igual para un animal también es extraño. Pero bueno, esto es lo que se encontró, digamos. Bueno, más tarde, en algunas hipótesis e investigaciones, se dijeron el hijo en otras declaraciones mucho más adelante, muchos años más adelante, de Valvidares, decía que este objeto era como una bolsa de nylon. Pero bueno, recordemos que ellos veían como un reflejo muy intenso salir de la nave, y bueno, algunos lo atribuyeron a que podría haber sido una especie de globo meteorológico que se estaba lanzando ahí. Yo no lo creo, obviamente son estas explicaciones escépticas que se presentan, se presentaron como una hipótesis nada más, no como en otros casos, como que otros grandes escépticos lo imponen y ya se cierra el caso como que fue así, ¿no? Como los búhos, Ujú. los asteroides, ya sabemos. Tal cual. Estos personajes conocidos que son respetados por establecer teorías sin ningún fundamento, pero bueno, eso no lo voy a entender nunca, pero bueno. Así que, ¿qué más? ¿Qué más? Mauri, una pregunta. ¿Ellos en algún momento llegan a declarar de cómo es que la nave se va? Porque en todo tiempo ellos estuvieron ahí, siempre teniendo contacto visual, ¿no? No Ujú. importa si la nave era grande, tal, si resplandecía o no. ¿Vieron a estos seres
bueno, estos seres, ¿no? Subirse a este artefacto e irse, o cómo fue? ¿Llegaron a ver cómo se iban o no? No, no hay nada preciso sobre eso. Simplemente, sí, en todo este reporte se dice que Carlos ya no observaba a las personas ni a la luz. Yo creo que también él ya tal vez desestimó la situación. Tal vez yo creo que en varios momentos él dejó de mirar o prestar atención, o tal vez se dedicó a lo que tenía que hacer. Okay. Si él hubiera observado plenamente todo el tiempo esta situación, probablemente hubiera visto algo. Pero sí sabemos que escuchó un Ah, estampido, este olor a azufre, y bueno, y eso me dan unas características de retirada, ¿no? De despegue de esta, bueno, de esta nave. si no nos vamos tan lejos, en el caso Trancas, ¿te acordás que una de estas naves, por decir algo, y los invito a ir a ver el video, ¿no? Que vayan y vean el video de lo que estamos hablando. Uno de estos artefactos deja, digo artefactos para no hacer el spoiler, ¿no? De lo que eran realmente, para que vayan a ver el video. Sino que deja una mancha muy grande de quemadura. Un rastro de quemadura, como que algo quemó eso, mucho calor quemó ese lugar. En este caso podría pasar lo mismo. Sí, había una especie si no lo recuerdo mal, ahora no lo apunté, pero creo que había una especie de quemadura, así, de oscuridad en el suelo, digamos, una especie como de aceite, oscuridad. Tal vez me esté equivocando, porque ahora no me viene bien a la cabeza, pero sí, en el centro, digamos, de estas cuatro patas creo que había una especie de marca, como sometido al calor, digamos, intenso. Claro, porque él sentía también azufre, ¿no? Y sentía calor. Y a Sí, pesar de sí. la distancia en la que estaban, ¿no? Estaban Sí, bastante sí. lejos. Eso llega a transmitir esa idea de despegue, creo yo. Yo creo que él tampoco le prestó atención todo el tiempo. Él habrá seguido con sus cosas. Y creo que no se puede tomar de forma precisa todo lo que él describe, pero sí creo en el caso, bueno, de hecho en estas ¿cómo se dice? Afirmaciones que hizo el hijo años más tarde, también decía que en un momento le pareció escuchar la marcha peronista de esta nave que salía. Sí, algo leí sobre el caso y tocan el tema de esta marcha peronista y hablan del general Perón también en un momento dado Sí, del yo relato. creo que eso seguramente es la interpretación del sonido de radio. Creo que se debe a lo mismo, esa comunicación. Ujú. Lo que no tiene nada que ver este caso, ¿no? Pero en el caso de Cisco Grove había unas emisiones de radio que se comunicaban con los seres. Entonces yo creo que tal vez este aparato en el que estaban, como digamos como las misiones, digamos, espaciales, tal vez alguien se comunicaba con ellos, más allá de que ellos tal vez tuvieran ese efecto como de radio descompuesta cuando hablaban, que vuelvo a repetir que también está presente en el caso de Yanka. Evidentemente hay algo que parece como una radio que suena. Tal vez es la comunicación de esta aeronave dándole instrucciones a estos personas que estaban en ese lugar. También podría ser algo así. Muchos investigadores hacen alusión a que tal vez Carlos tuvo influencia por el caso Yanka. Si bien el caso Yanka empezó a recordar muchas de las cosas posteriormente, más o menos el día 30, o sea, el caso le sucedió el día 28 a Yanka, el 29 fue lo de Valvidares y el 30 Yanka empezó a recordar. Se dice que hubo algunas, digamos, noticias en la radio o algo, y que inclusive Valvidares reconoce que había escuchado sobre lo que le había pasado a Yanka. Más allá de los relatos y todo eso, si bien el caso de Yanka no fue tan cercano a las vías, pero sí en el camino las vías estaban relativamente cerca, a mí el caso me suena verdadero primero por la característica de la vía del tren, por otras características que no las vamos a hablar en este momento, porque están relacionadas a los otros casos, y como le vuelvo a repetir, los otros casos son bastante sensibles, no es algo, son más fatales. En el caso de Sayago y Yanka tienen muchos años de diferencia, pero
ambos también están, los tres casos están relacionados con la vía del tren. O sea, lo tomo como fundamental, primeramente por la vía del tren, no primeramente, una de las características, pero primeramente por la huella. No vamos a hablar de eso ahora, pero la huella es muy importante. Si bien Yanka no tiene una huella, por suerte está este caso que sí la tiene y que sí pareciera estar relacionado. La huella es muy importante, eso conecta a muchos otros casos. De hecho, el caso de Pascagoula, el que digo que también está conectado, también está la vía del tren al lado, entre el río y la vía del tren, donde pasó. Hay una conexión entre estos cuatro casos. Por eso yo la tomo como verdadera. De hecho, la característica que él está dando de la nave es compacta, cumple con con las características de la huella, la vía del tren. O sea, muchas de las cosas que Carlos Valvidares está diciendo es imposible que las haya inventado, más allá de que haya escuchado el caso de Yanka. Porque en el caso de Yanka nunca fue clara la forma de la nave, nunca. El plato volador que vemos en las ilustraciones son cosas que Fabio Serpa atribuyó, que dio por hecho. Pero no hay un plato volador gigante en ningún caso, son unos pequeños, son unas pequeñas naves, como en el caso de Loni Zamora. Que bueno, que da la casualidad que Loni Zamora se llamaba igual que Dionisio. Loni Zamora también se llamaba Dionisio. Pero uno con S y otro con C. Pero entonces, Mauri, perdóname que te interrumpa. Por más que él haya escuchado sobre el caso y digan muchos, no, está influenciado por tal cosa, ¿sí? Listo, hasta lo podemos creer si no hay evidencias, pero acá tenemos rastros tangibles en el campo, como las huellas y el peso que tuvo, porque es como que se apoyó y al apoyarse en el barro se desliza y deja una marca. Y casi 40 centímetros, o sea, un montón, se nota que era algo mucho, pesado. Exactamente, ¿cómo se explica eso? ¿Y dónde está esa máquina para que hizo esas huellas? ¿Dónde está? Exactamente. Por eso hay una conexión directa mucho más profunda, que lo vuelvo a repetir. Bueno, vos sabés que yo estoy trabajando en eso, en un trabajo escrito. Por eso no los vamos a revelar ahora, pero en un momento lo vamos a hacer. Pero hay una conexión directa entre esta máquina, sus características, que Yanka las dio, Valvidares. Voy a repetir, si bien Yanka no tiene la huella, la tiene Valvidares. Por eso Valvidares complementa perfectamente el caso de Yanka. Y en el caso de Sayago, que lo vamos a ver, que también fue fatal, como el de Yanka, si bien Yanka él hace poquito falleció, yo tuve la suerte de estar con él, en un momento de conocerlo, sí fue fatal para él porque él tuvo una secuela muy grande después del encuentro, ¿no? Una secuela muy grande. Fermín Sayago, después lo vamos a ver, él ya fue más fatal, tal vez no haya sido por el encuentro, por ahí fue casual, pero sí tuvo una intervención muy similar a la de Yanka y una intervención muy similar a la del caso de Pascagoula. Es muy similar. Entonces, hay muchas características de la máquina que nos dan a entender que son parte de una intervención muy similar. Por eso yo creo fervientemente en este caso, por muchas características, el polo de atracción, la huella, que si bien en los otros casos algunos no está, sí hay otras características que nos dicen que el mismo tipo de persona estuvo presente. Las personas, si bien parecen humanas, son extrañas, son raras, ¿no? Son muy extrañas, no parecen normales. Sí, yo descarto completamente que vienen de otro planeta. No son nórdicos, digamos, de las Pléyades o pleyadianos o algo de eso. Mucho menos seres benevolentes. Para mí me parecen una especie de seres medio muy fríos, ¿no? Que actúan con una cierta frialdad. De hecho, bueno, en el caso de Yanka lo vamos a ver. Ellos actúan de una manera muy fría, muy mecánica, ¿no? Como una especie de... No quiero ir como un patrón tenían. Tenían como un patrón en movimientos, en comunicación. Sí, ¿no? Parecían como algo... ¿Sabes qué me hace acordar? Al caso Pereira. A estos tipos que él vio, ¿no? Exacto. Bueno, sí, el caso de Pereira tiene la misma característica. Son eslavos, son rubios. Bueno, él decía que eran rusos y cuando vemos... Yo realmente cuando veo esta imagen... es tal cual. De hecho, esto no me parece ni yanqui ni inglés, me parecen rusos. De acá...
tal De cual. la Quiaca hasta Moscú. Pero bueno. Pero en Pereira son, el caso Pereira, que también ocurrió en Argentina, ¿no? Sí. Son similares, o sea, la forma, tienen un patrón de movimiento, se mueven de una manera peculiar. Estos seres digo, ¿no? Por decirte algo, Sí, sí. eh, también tienen un patrón en comunicación, en movimientos, en voy a un lugar específico, vuelvo, me muevo para acá, voy para allá, me voy, ¿sí? Tienen como una similitud. Me hizo acordar mucho al caso Pereira este. Sí, sí, bueno, vos lo nombrás, muy bien que lo nombraste, porque a mí a veces son tantas cosas en la cabeza que se me pasan. Pero hay tantos patrones en común, hay tantas, que son tantas, ¿no? Ujú. Que si realmente estudiamos bien todos los casos y los desglosamos y nos ponemos a ver los patrones y las características, vamos a ver que hay algo muy fuerte, muy contundente. Y Tal siempre cual. nos apunta para ese lado del mundo, ¿no? Por alguna Ujú. razón. ¿Será casualidad? Bueno, no lo sé, estaremos Sí, equivocados, no no lo sabemos, sé. sí. Pero es raro, o sea, es muy extraño. Entonces, es todo mucho más complejo y complicado, ¿no? Y no es contemporáneo, es algo que viene de otro lado, pero a la vez vemos que tienen unas características a la cual podemos llegar a encontrar un culpable, ¿no? A eso es a lo que voy. No es tan de ensueño, como dice Ujú. Jacques Vallée, ¿no? No es tan de cuentos de hadas, sino que hay un responsable. Si bien su origen es extraño, tiene unas características a las que vamos llegar a decir de dónde vienen, ¿no? Entonces, yo sé que es loco, yo sé que es difícil, pero bueno, hay que reconocer que esas características están. Son muchos casos. Y son muchas las características que nos dan a entender que esto es más bien humano, aunque tenga un origen extraño, bizarro, ¿no? Porque es difícil. Eh, Cualquier hipótesis es loca, inclusive si pensamos que vienen de las Pléyades. Así que no se sorprendan, digamos, por este tipo de conjeturas o pensamientos, porque cualquier cosa es bizarra en la ufología. Pero bueno, tal vez esté más cercanos, más todo sea más cercano a a tener los pies en la Tierra, ¿no? Más que en otra galaxia o en el espacio, digamos, ¿no? Como dice acá, seres del espacio. Que sí, del Tal cual. espacio deben venir, de arriba vienen, pero no, a mí no me parece que vienen de otro planeta, otra galaxia. Vienen de arriba, sí, eso seguro. Hay Ujú. algo ahí que traspasan y hace que puedan llegar a aterrizar, irse de vuelta y bueno, y volver a su lugar de origen. Y siempre, bueno, tienen esta característica como de emisarios, ¿no? Como de ser mandados por una inteligencia superior. Tal cual. Ujú. Se me hace, ¿sabes qué? Hay un momento donde este testigo, este señor, está mirando y ve que la mujer o este ser con apariencia femenina está dando indicaciones, ¿no? Por acá, por Eh, allá. En uno de los relatos dicen como que parecía estar tomando medidas del lugar, uno de estos seres. Y ahí voy al caso Douglas, ¿no? Al primer caso que tocamos, que ellos van Ujú. directamente al campo a buscar algo, ¿no? Sí, sí. Ellos se van a ir a buscar algo. Acá tenemos dos locaciones, el campo, como siempre lo venimos hablando, donde comúnmente aparecen, y las vías del tren. Están las dos juntas, aparecen ellos. En Douglas van y buscan específicamente algo, que lo encuentran ahí, y mucho más tiempo después, creo que si no estoy mal es Trancas, ¿no? 10 días después. Sí, 10 días después. Exactamente, y van allá y parece que también van a buscar algo. En este caso, ¿será que estaban buscando algo o estaban preparando el lugar para traer algo? Por el A mí me patrón de suena. tomar medidas y demás. Yo creo que son como misiones, ¿no? O si bien son casuísticas un poco distintas, ¿no? Porque estamos Ujú, diciendo que parecen máquinas más grandes, ¿no? Como helicópteros que están relacionados con este rescate de cosas. ujú, tal cual. Mm, A veces pareciera que el tiempo para ellos va al revés. Es como que más atrás en el tiempo nos vamos, además de sondas, de monos,
A Ok. veces parecía que más atrás en el tiempo nos vamos, más tecnología o más movimiento o más Mm, gente, hasta llegar a Kenneth Arnold, digamos que bueno, eso algún día ok. vamos a tocar, que fue el primer caso ufológico en 1947, donde Kenneth Arnold ve unas naves triangulares que son súper modernas. Entonces pareciera como que el tiempo para ellos o esas apariciones a veces parecían que fueran al revés. O sea, más atrás te vas, más tecnología ellos demuestran. Entonces es raro, es raro. En este caso yo creo que fue una experimentación, fue un salto donde se envió este servicio como, bueno, como el caso de Loni Zamora, en otros casos, o sea, diferentes misiones. Hasta que en algunas de esas misiones hubo una intervención física donde se tomaron personas, vuelvo a repetir, como en este caso de Pascagoula. De hecho, en estos tres casos, tanto como el de Yanka, como este, como el de Pascagoula, la mujer es la que manda. Oh, En los tres casos. Después ok. vamos a ver qué otras características similares tiene, pero siempre hay tres. De hecho, este grupo de tres personas, de una mujer y dos hombres, es un grupo Ujú, muy típico de misiones espaciales. Siempre hay una doctora, un piloto, es tal muy cual. típico de misiones espaciales, muy, muy Ujú, típico. Y siempre manda a la mujer. Si bien en el caso de Pascagoula es distinto, porque estos tipos parecía que tenían una especie de máscaras, porque se ven como unas... No tienen la cara, digamos, descubierta. Hay un libro que todavía lo tengo que terminar, de Pascagoula, pero se nombra que la mujer, en el caso de Pascagoula, más allá de que parecían como unos robots, como unas momias, la mujer era rubia y era hermosa. Que es la misma en el caso de Yanka, la mujer era exuberante, digamos, casi una top model. Y en este caso aparentemente también era muy linda, muy robusta, con sus, ¿no?, sus pechos así prominentes, ese tipo de cosas. Entonces vemos que hay unas características bastante en común. Yo creo que esto fue una especie de experimentación, ¿no? Algo, se nota que es como algo muy inicial, como alguien que está viendo dónde estamos, qué hay acá, qué hay en Claro, el sí, tal cual. suelo, Tal cual. una toma de muestras, ver, no se quisieron acercar, bueno, y después ya se pone un poco más profundo con lo de Yanka, que lo vuelvo a repetir, fue algo un poco más fatal. Eh, em, Vamos a tocar todos esos casos, pero no vamos a dar todas, digamos, las ideas finales, como lo vuelvo a repetir. Ujú, Así que si alguien está viendo acá, bueno, hay mucha gente dedicada al caso de Yanka, así que bueno, no se preocupen, que no vamos a tocar nada en profundidad. Simplemente vamos a ahondar un poquito en estas características. Lo digo porque sé que a muchos les puede llegar a afectar. Entonces, no vamos a hablar de esas cosas tan profundas y tan sensibles. Simplemente vamos a ahondar un poquito en las características de estos casos. Nada más. Y aparte por respeto a Dionisio, porque si bien él hace poco se fue, eh, creo que hay que dejar pasar un tiempo para llegar a esas cosas, lo cual creo que otras personas no respetaron. Ya a los pocos días que se fue ya anunciaron ciertos proyectos sobre su vida. Creo que hay que dejar pasar un tiempo, ¿no? Como ujú. todo, unos Ah, sí, meses al menos. Pero bueno, eso evidentemente no se hizo. Creo que por respeto a él hay que dejarlo descansar por un tiempo. tal cual. Y bueno. Así que bueno, este fue el caso de Valvidares, una introducción a dos casos más. Tres, tal vez que veamos si llegamos al de Pascagoula. Me Ujú. gustaría, siempre a veces cuando hablamos sobre los casos, a veces estoy en el medio de cierta lectura que me gustaría terminar, pero bueno, no hay problema, lo vamos a ver igual a medida que voy avanzando. Pero bueno, en el caso de Valvidares no hay mucho más para contar, es una investigación que fue muy breve, muy corta, no hay mucho más que esto. En el resto de los casos que veamos seguramente se va a extender un poco más. Bastante interesante, ¿no? El caso y a mí, como vos dijiste también, yo también creo en el caso por las evidencias que hay. Ujú. Debido al año, debido a la persona, este señor en condición humilde, un señor de campo, hay que entender eso también, ¿no? Hay que tener en cuenta que si él hubiera inventado algo, si hubiera inventado una historia parecida a la de Yanka, hubiera dicho me llevaron, me agarraron, me secuestraron. Él no dijo Claro, eso. eso. Él lo vio lejos, quiso acercarse. Creo que es bastante franco en el relato. Si no Sí. hubiera inventado que se lo llevaron a otro planeta, cosa que sabemos que no sucedió. Bueno, en una entrevista que él da también, este, uno nota su sencillez al hablar, su manera de expresarse, que fue en aquel tiempo.
un tipo muy humilde, y hay verdad en su relato, ¿sí? No hay que sacarle de decir, no, está mintiendo, exagerando. Él lo explicó a su manera y pruebas hay. Entonces, nada, este fue un caso bastante interesante. Mauri, gracias por enseñarnos, explicarnos un poquito más desde tu punto de vista más profesional, ¿no? Te agradezco muchísimo, le agradezco a la gente que llegó hasta acá y vio este video por completo, este podcast por completo. Dejen un like, suscríbanse para ayudarnos, ayudemos a Mauri también. Como digo siempre, el canal de Mauri está acá arriba en la descripción de este video. Mauri, quiero agradecerte nuevamente, como hago siempre, gracias, pero muchísimas gracias por estar acá. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Seguramente vamos a tocar el caso de Fermín Sayago. Ok, entonces... Eso sucedió en el 80 en La Pampa. Ah, ok, súper, buenísimo. Así que bueno, Entonces, vamos a ir viendo, a introducirnos un poco. Como dijo Mauri, el próximo domingo tenemos nuevo caso, también ocurrido en Argentina. Así que los espero. Hasta el próximo domingo. Nos vemos. Gracias por estar. Chao, Edu. Hasta la semana que viene. Nos vemos.